es algo pues, increíble que se pueda producir esto aquí en México, poner de acuerdo a tanta gente y que salga también. Trabajo esmerado, una ejecución impecable, como decimos con el señor Salinas. Yo creo que el hecho de que el Iberfestival se vuelva a llevar a cabo aquí en el Fórum Cultural Guanajuato habla de alianzas estratégicas bien construidas, bien cimentadas. Estos álbumes nos harán viajar por México en diferentes lugares y a través de las imágenes. Creo que es muy importante que la cultura tenga su espacio correcto en la sociedad. Qué ganas de haber estado allá. Querido Pablo Bullosa, ¿cómo Manuel, estás? muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio Vela. Manuel, que Nos tenías muy abandonados. Estaba trabajando en otra parte, no tengo dónde ubicuidad, ¿verdad? pero me encanta estar acá, pero de vuelta con los queridos estabas amigos. allá moviendo los hilos, estabas allá organizando y estabas allá también para reportarnos lo que pasó allá, ¿no? Para compartirnos lo que sucedió allá. Un exitazo. Oídos. Dios de mi vida, ¿no? Un éxito. Mejor dialoguemos. Pablo, Gabriel, Tenemos mucho queridos, que preguntar. qué gusto. A ver, yo quiero comenzar por decir que me parece muy importante que haya este tipo de iniciativas, no nada más porque las hagamos desde casa, ¿no? Qué bueno que las hacemos. Qué bueno que las hacemos desde casa, pero creo que es muy importante, primero que nada, que haya una inquietud del sector privado, de un grupo empresarial, por hacer una contribución decisiva a la difusión del arte, a construir un mejor país a través de la experiencia estética. No solamente eso, me parece también muy significativo que se puedan sumar esfuerzos con una instancia como es el Fórum Cultural Guanajuato, porque sabemos que en materia cultural todo aquello que suma voluntades permite una multiplicación de buenos frutos, casi como una ecuación bíblica, ¿no? Es decir, es algo que ocurre casi naturalmente. La vivencia de todas estas actividades que se acaban de presentar en el pequeño reportaje, fue muy halagüeña para el público del Bajío, de León. Sabemos que es una zona extraordinariamente rica en todos los órdenes, culturalmente, históricamente. Es una zona de gran pujanza económica, de gran historia también en difusión de las artes, con importante vida académica en toda esa región, y sin embargo está convulsionada por la violencia. Sí. Y al mismo tiempo se puede poner al servicio de la ciudadanía una infraestructura cultural de primer orden, porque el Fórum Cultural Guanajuato es estupendo, y otra cosa más. Y ya dejo esto para que hagan ustedes algún comentario, chicos. ¿Alguna por favor. pregunta para No, que por favor, somos libres de preguntar. dialoguemos. El concepto mismo de un festival es abrir un paréntesis en el ritmo regular de la vida, es abrir un momento de excepción y poder centrar la mirada, la energía, la atención sobre una serie de ofertas artísticas. Hay al mismo tiempo una posibilidad de diálogo entre las distintas disciplinas artísticas y los conductores que se van entretejiendo, convivencia de público con artistas, una atmósfera excepcional. Entonces yo soy un viejo defensor del concepto de un festival artístico y creo que poderlo hacer con esta especificidad es francamente que lo dices muy bien, es la atmósfera en la que logran entrar todos. Sí, porque hay un paréntesis en el ritmo cotidiano de la vida. Por ejemplo, las funciones de Parsifal, con esto termino, empezaban a las 6 de la tarde. El público está acostumbrado a ir a las 8 de la noche, pero empiezan a las 6 de la tarde porque es una obra larga. Larga, 5 horas y media, más o menos. No, 5 horas. 5 horas 10 minutos, ya con 2 intermedios. Ya con 2 en lo que te estacionas y saludas a la pero gente. efectivamente, de música, música de acción son 4 horas, 4 horas 5, 4 horas 10 minutos, dependiendo de la interpretación. Es una obra larga. Sí. Entonces, para beneficio del público, se plantean funciones a las 6 de la tarde. Eso significa alterar el ritmo cotidiano. Claro. Porque nadie está en el teatro a las 6 de la tarde en un jueves o en un martes, salvo el público que fue a Parsifal. Pero que fue un éxito, además. No, fue un gran éxito. Y algo muy excepcional, ¿no?
porque entiendo que Parsifal no se monta los fines de semana, no es en mexicano. Nunca se había hecho en México. Por eso. ¿Nunca? Nunca. Fue estreno en México, Manuel, no es poca cosa tampoco. No, al contrario. No, hay grandes ciudades del mundo donde nunca se ha representado Parsifal. O sea, realmente es una cosa muy excepcional y debemos sí sentirnos muy orgullosos en grupos alemanes de que lo hayamos hecho nosotros, antes que ninguna instancia gubernamental, ¿no? La verdad es. Ahora, la importancia, porque se despierta una vena, hay un trabajo, se organiza esto, lleva una labor titánica, pero se necesita de la gente también, para que la gente vaya, para que la gente asista, para que la gente se apropie, para que la gente haga suyo este espacio. Si no, estaríamos hablando pues, de una función para unos cuantos, una función privada. A final de cuentas, la gente tiene este deseo también de buscar estos espacios. Sin duda. Y hay una necesidad, hambre, sed, como se le quiera llamar, que sí se puede ir brindando satisfacción a esa necesidad con este tipo de iniciativas. Además, bueno, yo quisiera subrayar también que el Liber Festival, concreto y pequeño en su programación, al mismo tiempo tiene una gran trascendencia. Por ejemplo, la exposición Mirar al Otro, que fue justamente con su apertura, con lo que comenzó el festival el miércoles de la semana pasada, hace su primera gira llegando al Museo de Arte e Historia de Guanajuato, ahí en el Fórum Cultural Guanajuato, donde lo dirige nuestra amiga Magdalena Zavala, después de haber estado en el Seminario de Cultura Mexicana. Sí. Entonces, Mauricio Mayé hizo, junto con Emma Hernández Tena, de nuestro equipo, una magnífica adaptación museográfica, una nueva museografía para un espacio distinto. E inmediatamente empezaron a acudir cientos y cientos de visitantes. Y esta exposición va a estar ahí hasta el 21 de julio. Ahí sigue. Ahí sigue. ¿Sabes? No montamos una exposición para dejarla una semana. Entonces, hasta el 21 de julio, igual que el ciclo de cine de películas restauradas por Arte y Cultura de la mano de la Cineteca Nacional. Empezamos con Los Caifanes de Juan Ibáñez, porque Juan no solamente es una figura entrañable para un servidor, fue un director importantísimo, sino que era guanajuatense también. Y esta película icónica, pues era importante que se presentara en el marco del Liber. Las otras películas, La Sombra del Caudillo, Río Escondido y El Rey del Barrio, restauradas también de común acuerdo, se irán presentando en las noches de museos los meses subsiguientes, en mayo, junio, julio. El recital de Ana Gabriela Fernández en torno a Liszt, precisamente, que hablábamos fuera de cámara hace unos minutos, Gabriel, Pablo y yo, sobre la generosidad de Liszt, que se la pasó transcribiendo música ajena para darla a conocer, entre otras la de su amigo y yerno Richard Wagner, pero también la del rival de Wagner, Verdi. Entonces unimos a Verdi y a Wagner, dándonos cuenta que no hay rivalidad al cabo de ciento y pico de años. O tener el pabellón del encuentro también para los jóvenes, con toda esta experiencia de óculos y realidad virtual. Y también el concierto inaugural con Steven Isserlis, que es un violonchelista excepcional, o la conmemoración del bicentenario. Este violonchelista tiene un éxito mundial. Mundial. El CD, que era esta grabación de El Velo. Ahorita me acuerdo. Sí, hay una grabación muy increíble, de música contemporánea, sí, concierto. Que lo catapultó, digamos, a la fama mundial, más allá del prestigio. Ese CD fue un bestseller mundial. Sí. Hicimos, por ejemplo, con Esperanza Azteca y con los coros que participaron en Parsifal, coro del Teatro del Bicentenario, coro del Conservatorio de Celaya, que es importante también el trabajo local que se ha hecho. La orquesta que tocó en Parsifal es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Que para es una orquesta, bueno, lo dirigí hace unos años un amigo mío muy joven, Roberto Beltrán, ¿sí? Pues para esos músicos estar en contacto con estos directores, estos cantantes de primer orden que trajiste mundial, Sergio, pues es una experiencia increíble de aprendizaje también. No, sin duda, todos. Pero además se alinearon los astros para que pudiéramos tener a Guido María Guida, quien hace 30 años debutó en México dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Mira. Y 30 años después está haciendo Parsifal con la orquesta. Decía de la 9ª Sinfonía,
el próximo 7 de mayo, a ver si platicamos de ello en alguna de las próximas semanas. Sí, tenemos que, porque es el Bicentenario. Sí, ¿no? es el Bicentenario. Entonces, conmemoramos en el Teatro del Bicentenario el Bicentenario de la Novena Sinfonía con Esperanza Azteca, con los coros que participaron en Parsifal, Julio Saldaña dirigiendo, y 4 jóvenes solistas de Parsifal que sobre la marcha elegí para que pudieran hacer el cuarteto vocal. Entonces, todo esto se empieza empieza a crear un tejido muy sólido, y bueno, pues yo sí creo que son iniciativas que merecen la pena, vale la pena persistir en ellas. Y aquí pues hay que agradecer desde luego el apoyo y el entusiasmo del señor Salinas, también el de Banco Azteca, y el de la propia Ninfa Salinas con Fundación Azteca y nuestro amigo Ricardo Ober con Esperanza Azteca, en fin, porque es una suma de voluntades. Y por otra parte están todos los actores del Fórum Cultural Guanajuato, Jaime Ruiz Lovera, el ingeniero Ramón Lemus, Magdalena Zavala, ya la mencioné, porque hay que saber dar las gracias también. Yo insisto en la importancia de estos espacios. Ojalá hubiera más espacios de este tipo, porque se necesitan, porque despiertan muchas cosas en muchas generaciones que pueden confluir y que se les puede detonar algo, porque el arte te lleva a eso, a cuestionarte, a crear, a detenerte, a reflexionar, a pensar y a decir cosas, a expresar cosas, Gabriel. Liber, liberior, liberimus, no sé si lo diga bien, los latinistas me van a condenar, pero yo estuve presente afortunadamente en el otro festival. Sí, ahí charlamos. En donde estuvo Carlos Prieto con la Sinfónica de Minería, con la Orquesta de Minería, la Compañía Nacional de Teatro con la Celestina, es una obra pionera, ¿no? Y por pionero me refiero a que aquí han ocurrido muchas cosas por primera vez en este festival. Me da mucho gusto, por ejemplo, que sea la Orquesta Esperanza Azteca la que haya tocado a Beethoven, los coros del Conservatorio de Celaya, es decir, que la cosa se haga regional, lo festejo todavía más. Porque siempre la Ciudad de México ha sido como el foro donde ocurren estas cosas que son de excelencia. Pues ¿por qué no en León, Guanajuato? ¿Y por qué no llevamos el próximo, no sé, a Tingambato, Michoacán, que es mi pueblo, ¿no? ¿Por qué no? Ir expandiendo. Claro. Y en aquella oportunidad entrevisté yo a don Sergio Vela y él bordó precisamente de lo que significaba un espacio libre, invocando incluso una parte de la filosofía de Kant. O sea que es en actividades estéticas donde se manifiesta de manera más prístina la libertad, la creatividad. Es el espacio en donde desarrolla el individuo sus capacidades de expresión, en donde no hay límites, ¿no? No hay límites. Es decir, para la creatividad en ese espacio, bordaste mucho sobre Kant en ese sentido, en esa entrevista que te hice en aquella oportunidad. Y insisto en la cuestión regional, y aparte es completo la música, la exposición de mirar al otro, aparte de mirar al otro, me parece un gran título. Y teatro en aquella oportunidad, en esta oportunidad la música, y aparte una obra pues tan pesada, hay que decirlo, ¿no? Yo tengo 2 referencias aquí de Perceval, Parsifal, o como le quieras llamar, porque una es la vieja referencia de Woody Allen, ¿no? De cada vez que oigo a Wagner me dan ganas de invadir Polonia, ¿no? Y tiene una leyenda de ese tipo Wagner que, bueno, Sergio nos podría explicar largo. La otra, la continuidad de una novela inconclusa de Chrétien de Troyes, ¿no? Sí. Que aparte, pues dicen que fue el primer novelista francés, ¿no? O sea, un primer novelista en una obra que Wagner se tardó muchísimo en escribir, según sé. Y se dedicaba a otras cosas, El Anillo del Nibelungo, interrumpía y volvía sobre Parsifal, ¿no? Y la concluyó finalmente muchos años después de que la había iniciado. Sí, fue un tema recurrente en su apetencia, prácticamente desde 1845, cuando terminó Tannhäuser y empezó a estudiar el tema del Santo Grial dentro del ciclo arturiano, donde la versión de Chrétien de Troyes es una, pero más importante para la literatura alemana es la de Wolfram von Eschenbach. Y entonces hizo Lohengrin, que ya es un caballero del Grial y es hijo de Parsifal, de hecho. Entonces tenía la idea de hacer toda el drama sobre la redención del rey caído en pecado y demás, pero efectivamente fueron otras tareas las que lo fueron ocupando y se convirtió en su opus ultimum, ¿no? Es la última obra que estuvo trabajando de 1877 a 1882, cuando la estrenó y falleció 6 meses después. Entonces sí es una obra que tiene también como un grado de madurez excepcional y una complejidad intrínseca. Pero ahora que mencionabas, Gabriel, estas reflexiones sobre lo regional, y creo que es muy, muy atinado, yo también quisiera decir que es ahí
justamente en un ámbito como ese Fórum Cultural Guanajuato, en ese teatro, con esos actores, donde se puede mantener el rigor cualitativo. Porque hay, tristemente, una decadencia absoluta de los criterios cualitativos. Hoy en Bellas Artes se presenta casi cualquier cosa. Y francamente yo creo que tenemos que poner la vara muy en alto y no ceñirnos a una mediocridad que campea por doquier. ¿Y cómo se construye, Sergio? ¿Cómo construyen el programa, la agenda? ¿Cómo se determina? Mucho tiempo. Mira, por ejemplo, aquí fue nuevamente una serie de circunstancias muy favorables. Jaime Ruiz Lovera, el director del Teatro del Bicentenario, me dijo que le apetecía que hiciéramos juntos un primer Wagner en el Teatro del Bicentenario. El teatro se abrió en 2010, nunca se había presentado una obra de Wagner, y entonces me puse a pensar, bueno, a ver, ¿podemos hacer algo más sencillo? Sí. Pero ¿para qué hacer las cosas fáciles y complicadas? Son más divertidas, ¿no? Entonces, pues sí, se planteó la posibilidad de hacer esto. Dije, bueno, ¿vamos a poder o no? Hubo momentos en los cuales decíamos, quizá haya que replantear, hacer algunos ajustes, pero afortunadamente... El propio Wagner se enfrentó a esas dificultades cuando montaba sus obras en vida. Claro, bueno, y además en otro momento, a lo mejor con unos whiskies, podemos hablar de todas las dificultades que hay para llegar a un final en cualquier puesta en escena. Siempre hay muchos sobresaltos. Pero aquí intervino, afortunadamente, Ninfa Salinas, que apoyando los festivales de Izamal y de Morelia, dijo, pues habría que retomar lo que hicimos en León. Lo comentamos con el señor Ricardo Salinas, dijo, adelante, Banco Azteca brindó un apoyo adicional, en fin, sumamos esfuerzos, hicimos economías para poder sacar todo el proyecto adelante y bueno, pues llegamos a buen puerto. Y a propósito de Ninfa Salinas, qué importante es esta aspiración a la grandeza que justamente Wagner es un paradigma de eso, ¿no? Y qué bueno que podemos llevar esa búsqueda de la excelencia también a todo México. Y sacarlo, como decía el maestro Alcaraz, ¿no? Lo que acabas de mencionar, el Bellas Artes se transformaba en el Teatro Blanquito. El Teatro Blanquito, exactamente. José Antonio le decía el Blanquito. El Teatro Blanquito. Bueno, yo creo que hay lugares en México que merecen muchísimo la pena, ¿no? El Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara es otro gran complejo. Entonces, bueno, seguiremos explorando y arraigando nuestros vínculos y nuestras alianzas. Yo les agradezco mucho haber podido charlar, aunque fue menos diálogo que monólogo, pero... No, te teníamos que aprovechar. Claro. Ahora que vienes a visitarnos. No me digas eso, porque me voy a poner susceptible. Más que mi mujer. Bueno, a la próxima vamos todos. Exacto. A la próxima. Yo había dicho que a ver si lo hacemos allá. Sí, ojalá podamos. a la próxima que nos alcance el dinero. Sergio, gracias. Muchas gracias. Manuel, Pablo, querido Gabriel. Gracias, Pablo. Manuel, muchas gracias. Buen fin de semana, es viernes. Acá nos vemos el lunes. Pásela muy bien.